Está con nosotros el economista Richard Martínez Alvarado. Señor ministro, buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Muy buenos días, Vicente, un gusto saludarlo. Gracias, señor ministro. ¿Nos podría usted informar a la ciudadanía de qué se trata el crédito Reactívate Ecuador? Sí, mire, es una ley extremadamente, es un programa muy importante para el país, un programa que complementa la ley del acuerdo entre las partes y en este caso lo que tenemos es un programa que busca acompañar a las empresas en esta fase de reactivación económica, de reapertura económica, que lo que busca es abrir la economía ya luego de la etapa de confinamiento para acompañar a esa apertura de la economía con créditos baratos, con créditos que le permitan a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas sobrevivir y sobre todo mantener su negocio una vez que la demanda se vaya reactivando. Son créditos con tasa preferente del 5% a 36 meses plazo y con 6 meses de gracia. Estos créditos van a estar destinados, como digo, a las microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, para que puedan tener capital de trabajo, para que puedan operar, que puedan pagar nómina y que puedan mantener los empleos. Al final del día, lo que buscamos es que las empresas mantengan los niveles de empleo con este apoyo. ¿De dónde vienen estos recursos, estimado Vicente? De esfuerzo que está haciendo el gobierno para conseguir financiamiento externo con los multilaterales. Han arribado ya $1.500 millones de los organismos multilaterales que nos van a permitir ir sorteando la emergencia económica que tenemos, no solo sanitaria y humanitaria, pero adicionalmente que nos van a garantizar que el dinero pueda estar en manos de las personas que se esfuerzan día a día para mantener los trabajos. Esos recursos tienen que ser distribuidos de una manera que permitan tener un balance, ¿no?, entre la parte humanitaria, la parte de salud, pero también de reactivación económica. Las empresas necesitan en este momento esos recursos y entregárselos implica que estamos apuntando decididamente a la nueva fase de reactivación económica con estos instrumentos financieros para que las empresas puedan actuar conforme la nueva realidad económica. Señor ministro, sobre todo este tema tenemos varias preguntas. Por ejemplo, señor ministro, en la de 3 años plazo, reactivar, hemos sacado cuentas en diferentes montos y realmente, por ejemplo, un pequeño empresario, un emprendedor que tenga 2 o 3 empleados, tiene que pagar en 3 años casi 800, $1,200 mensuales, que es difícil. Lo que viene arrastrando, más los empleados que tiene y todos los gastos que genera su comienzo de empresa. Peor el de mediana empresa y el de las grandes igual, porque tenemos entendido de que hay préstamos hasta 50, después hasta 300,000 y después hasta 500,000, mediana y grande empresa, pequeña, mediana y grande empresa. ¿Cuál es la pregunta? No se puede extender los 36 meses plazo, porque tenemos entendido de que los 500 millones que han llegado para reactivar tiene un plazo al Estado de 10 años para pagarlo. No se puede extender para poder reactivar porque sinceramente y con todo respeto, mi querido señor ministro, lo que se estaría estirando es simplemente las quiebras de muchas empresas. ¿Nos podría aclarar usted, por favor, este tema? Sí, Vicente, el producto está desarrollado de tal manera que permita generar también una recuperación para seguir manteniendo la dinámica. Son 6 meses de gracia con ese nivel de interés, obviamente frente a un limitado acceso al financiamiento que tienen todas las empresas. Creemos que esto abre una gran oportunidad. Se exploran otras opciones que son recursos que están llegando también para incrementar, por ejemplo, el fondo de garantías, para incrementar
los plazos que usted bien ha señalado, que en muchos negocios, particularmente aquellos negocios también que van a invertir de primera mano o que van a hacer nuevas inversiones o que van a hacer expansiones, puedan tener mayores plazos. En este caso es la estructura que se ha logrado diseñar para garantizar que las empresas puedan tener un oxígeno. Esto también apunta hacia una reactivación económica, Vicente, que se va a ir dando con el tiempo. No es que estas empresas van a mantener la misma situación de hoy en 2 años o en 3 años. Son 6 meses de gracia que permiten tener un oxígeno importante, y es un instrumento finalmente dinámico, Vicente, que tiene que irse revisando para irnos adecuando a la realidad de las empresas y de las personas. Como usted ha dicho, hay niveles y segmentos. En microempresas es de un valor que va desde $500 hasta $30,000, en medianas y pequeñas empresas hasta $300,000, y en medianas empresas hasta $500,000. Entonces, es el esfuerzo que se puede hacer en este momento para garantizar, insisto, que podamos tener más volumen de créditos, y que el proceso de repago de esos créditos nos permita seguir colocando más con mayor velocidad. Lamentablemente el Ecuador tiene varias restricciones hoy por hoy. Una de ellas es el acceso a financiamiento, otra es justamente la parte fiscal, donde hemos perdido una cantidad importante de ingresos y no tenemos capacidad rápida de financiarlo. Por eso es que el gobierno nacional está apuntando a una reducción de gastos también fuerte para podernos adecuar a este nuevo ciclo económico. Estamos manteniendo desde la semana anterior foros con absolutamente todas las cámaras, asociaciones de pequeños, medianos productores para escuchar sus preocupaciones, sus iniciativas. Hemos recibido un buen feedback, una buena retroalimentación. Los pequeños empresarios están entusiasmados con el producto, ven una oxigenación para sus actividades económicas, y creemos que el producto va a caminar bastante bien. Dios quiera, mi querido señor ministro, nos preocupa mucho por lo que hemos conversado con muchos microempresarios. Los 3 años le parece corto. Dios quiera que se revise eso, por un lado. Por otro lado, hay también $1.000 millones para las microempresas, señor ministro. ¿Cómo está estructurado esto, Vicente? El programa por el momento tiene identificados $1.150 millones. En la medida en que vayan llegando recursos, se va a ir alimentando ese programa. Y ese programa tiene varios componentes. El primero es este crédito barato o crédito preferente, que son 500 millones de esos 1.150 millones. Luego tenemos otro financiamiento que va a CONAFIPS, que es la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias. Esos créditos van a ir a cooperativas. Es un crédito del BID por $100 millones que se van a distribuir en los próximos meses. Luego tenemos un crédito que el Banco Mundial entregará a la CFN, que ya se ha negociado, está cerrada su negociación, y esperamos que esos recursos lleguen en el mes de junio, a más tardar las primeras semanas de julio. Ese crédito está enfocado también para que la CFN pueda prestar a MIPYMES, a micro, pequeñas y medianas empresas, pero además para que pueda fortalecer su fondo de garantía. Y la otra parte, la parte restante, son $300 millones que se han conseguido en compromiso con DFC, que es la Agencia de Desarrollo o la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos. Esta es una gestión que ha hecho el gobierno nacional, pero eso va a ir por cuenta del sector privado, porque esa agencia solamente presta al sector privado. En la medida, insisto, en que vayamos nosotros levantando más recursos, iremos anunciando, ¿sí? Porque se están gestionando otras líneas. Estas son las que ya están confirmadas, y una parte ya están acá los recursos, pero en la medida en que vayamos confirmando otras líneas, vamos a ir alimentando al programa Reactívate Ecuador, con cierto enfoque también, por ejemplo, en las mujeres emprendedoras, enfoque en la agricultura, que es un sector clave para el crecimiento económico. Señor ministro, 8 y 11.
Señor ministro, el día de hoy entrevistamos al coronel Patricio Acosta. Dos temas que trató él. Él decía que había 1.500 millones de dólares. Quisiéramos que usted nos aclara, nos dice 1.150. Pero él dice que hay 500 al 5% y hay 1.000 millones que va a entregar la empresa, la banca privada a los microempresarios y que están entre el 22 y el 32% sin garantía. Aclárenos eso, que lo dijo públicamente, mi querido señor ministro. Bueno, debería escuchar las declaraciones del entrevistado. No conozco exactamente a qué haga referencia. Lo que sí puedo decir es que el tema de la garantía es ciertamente un tema sobre el cual hay que trabajar. Por eso es que este proyecto que estamos trabajando con el Banco Mundial tiene y con la CFN, no solamente está pensado en líneas de crédito para bancos y cooperativas, pero también incrementar y alimentar el fondo de garantía que tiene el objetivo de permitir que más empresas y más personas puedan acceder al crédito. Entonces, las MIPYMES, por un lado, se benefician porque son créditos productivos y también a través del fondo de garantía, en consecuencia, estas pequeñas empresas se pueden beneficiar de esta cantidad que se va a colocar en el Fondo Nacional de Garantía. Son los recursos que se están comprometiendo porque ciertamente sí es un desafío. El tema de la inclusión financiera sí es un problema para muchas empresas. La falta de esta garantía, y el fondo de garantías permite apoyarlas a esas empresas. Dos cosas, señor ministro. Definitivamente no hay ningún banco privado que esté prestando a las empresas al 22% o más hoy por hoy. Bueno, las tasas están fijadas. Las tasas de microcrédito, no solamente en banca, sino en cooperativa, son tasas que responden a los niveles de riesgo de entrega del crédito y de cobro también, que tiene una particularidad, especialmente en la ruralidad, y las tasas de microcrédito están en niveles como los mencionados. Esos son niveles que corresponden, insisto, al riesgo de la operación crediticia, sobre todo en ese segmento que tiene esta particularidad de que los costos operativos son más altos que en los otros segmentos. Por eso es que el producto que estamos promoviendo de Reactívate Ecuador es una buena noticia para los emprendedores, porque es un crédito barato que les va a permitir oxigenar su economía rápidamente y poder mantener a flote los empleos que se tienen en cada empresa. El fondo de garantías, ¿hasta qué niveles de empresa va a apoyar sin garantías? Bueno, no tengo la data exacta, Vicente. Puedo compartir esa información a través del Departamento de Comunicación. A la mano no tengo esa información, pero en concepto lo que el fondo busca es que las empresas que no tienen toda la capacidad de apalancarse en el sistema financiero, sea empresas sean en banca o en cooperativas, tengan acceso a este fondo de garantía, y es un fondo de garantía que les permite tener una contraparte creíble frente al sistema financiero para que puedan acceder al crédito. Obviamente, todo esto, Vicente, tanto los créditos como el fondo de garantía tienen un precepto básico, que es el buen comportamiento de los deudores, es decir, mostrar capacidad de pago, mostrar voluntad de pago sobre todo. Por eso es que en este momento todas las finanzas, no solamente públicas del gobierno nacional, sino también las finanzas privadas de los pequeños, medianos empresarios, las finanzas familiares, tienen que administrarse con mucha responsabilidad para garantizar que el acceso a recursos de financiamiento puedan
mantenerse para las personas y para las empresas. Muy importante que hoy por hoy, más que nunca, las personas y las empresas hagan un trabajo de esta manera, de ir viendo qué gastos se pueden optimizar, qué gastos son excesivos, mostrar un buen perfil de pago frente a los acreedores para que puedan seguir abiertas las líneas de financiamiento. Estamos entrando a una nueva fase de la economía, que es la fase de la reapertura, y hay muchos cantones que han pasado a amarillo. El día de hoy Quito lo hará, lo cual es una noticia positiva, siempre obviamente con las medidas de cuidado en salud, pero eso permitirá que la economía se vaya abriendo, y esta nueva fase demanda de que las empresas sean mucho más eficientes, de que el Estado sea mucho más eficiente, de que las personas seamos mucho más cautas de nuestros gastos, porque nos vamos a topar con una demanda diferente. La dinámica de la demanda va a ser diferente, y en muchos sectores va a estar paralizada todavía, sobre todo en los lugares y en los sectores en donde existe una alta aglomeración. Esa demanda va a estar deprimida. Entonces, es un momento duro para la economía nacional. Las arcas fiscales prevén una reducción de ingresos de cerca de 8.000 millones de este año. Es un momento en el que caben los esfuerzos de toda la sociedad, no solamente de un grupo de la sociedad, sino de toda la sociedad, para poder sobrepasar este golpe tan duro que ha recibido no solamente la economía ecuatoriana, todas las economías del mundo, que es un golpe inédito de paralización de toda la actividad productiva, fruto de la cobertura de salud y de la protección de las vidas, pero que nos obliga a repensar muchas de las actividades, nos obliga a revisar casa adentro cómo podemos innovar, y sobre todo a proteger a las personas más vulnerables y a las personas que menos recursos tienen. 8:18, con el señor ministro de Finanzas, el economista Richard Martínez Alvarado. Señor ministro, en otro tema, la situación del IES, del IFA, de ISPOL, con la Ley de Finanzas Públicas. Se escuchan ya que va a haber medidas, que van a pedir medidas cautelares el día de hoy, precisamente para proteger estos derechos, y que no se estatice según los que van a demandar los fondos de cada una de estas instituciones, especialmente el IFA, del IES, etcétera. ¿Qué nos puede comentar a esto, señor ministro? Mire, hubo un debate importante en la Asamblea. Yo aquí recojo el hecho de que dentro de la Asamblea se logró manejar un documento y un texto que permite justamente garantizar la total y absoluta independencia de ISFA, de ISPOL. Nosotros trabajamos directamente con ISFA, con ISPOL, se trabajó con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Gobierno, así que en nuestra opinión no existe o no debería existir ninguna preocupación. Obviamente se tienen que revisar todos los actos de orden jurídico, pero la Asamblea aprobó un texto que fue muy bien trabajado con estas instituciones, con ISFA e ISPOL. Si es que esas instituciones consideran que el texto garantiza la autonomía y su sostenibilidad, a mí me llama la atención de que haya otros actores, tal vez son intereses diferentes, que quieran interponer estas acciones judiciales, porque si esas instituciones están de acuerdo con lo aprobado y trabajaron de la mano con la Asamblea Nacional, con el Ministerio de Economía y Finanzas para articular un texto positivo, pues yo creo que lo otro debería tener alguna otra motivación. A nosotros nos deja tranquilos el hecho de saber que estas instituciones trabajaron de manera muy detallada en los textos, insisto, para garantizar la autonomía y la sostenibilidad de estas instituciones tan fuertes, tan importantes para el país. El temor es tocar los fondos de cada una de estas instituciones, la caja matriz, la caja central. ¿No los van a tocar, señor ministro? No, Vicente, porque no es atribución del gobierno, ni tampoco la ley establece una cosa por el estilo. De hecho, yo creo que esto hay que discutirlo con la ley en mano. Yo sugeriría una lectura detallada de la ley en esta parte donde se especifica con total claridad que los recursos y los fondos son de las instituciones, son de esas entidades, y que el gobierno nacional
no puede intervenir sobre ellas. Otra discusión es la sostenibilidad de esas instituciones, pero eso queda ya en el seno de cada institución para que analice cuáles son los desafíos, cómo lograr más eficiencias, cómo garantizar sostenibilidad desde el punto de vista actuarial, de tal manera que no hay ninguna motivación, insisto, los textos fueron trabajados con ISFA, con ISPOL, para evitar justamente lo que usted ha mencionado, Vicente, que exista una preocupación de que los recursos se iban a utilizar por parte del gobierno nacional, lo cual no es correcto. Bueno, deja claro eso, mi querido señor ministro. En todo caso, como usted dice, habría que leer totalmente la ley. 8:22. Para finalizar, señor ministro, la liberación de los precios de combustibles. ¿Cuánto ahorra Ecuador en la subvención que damos a Colombia y al Perú en estos momentos? ¿Cuánto ahorramos? ¿Y cómo queda esto? Sí, mire, es un tema importante desde el punto de vista conceptual, no solamente desde la cuantificación, porque el sistema que teníamos de precios no permitía que el consumidor se beneficie de una situación como esta, en donde se reduce el precio del petróleo. Entonces, la reducción del precio del petróleo tiene que llevar a una reducción del precio del combustible definitivamente. Y el sistema tal como estaba fijado no se había dado de esa manera. Entonces, con el nuevo sistema que tenemos, ya se ha visto el beneficio en gasolinera, se han reducido los precios de la gasolina extra y también del diésel, y si es que el precio del petróleo se incrementa más adelante, pues existe una banda que impide que la variación del precio sea una variación del precio sustancial. Es decir, que si el precio de la del petróleo sube en un 50%, no es que los combustibles van a subir en un 50%, sino que hay esta banda que impedirá que ese efecto sea superior al 5%. Lo mismo sucede para el caso de las reducciones. Si el petróleo cae en una forma desmedida, no habrá una reducción brutal de los precios para proteger también los recursos del Estado. Pero ciertamente se van a mover los precios de acuerdo a la fluctuación del precio del petróleo para quitar ese costo adicional que se tenía. Este año, por ejemplo, en la gasolina extra se espera un beneficio de cerca de $200 millones con este sistema que se ha implementado, y sobre todo el consumidor hoy tiene un alivio también para poder mejorar su capacidad de consumo, equilibrar su canasta de consumo, y no olvidemos que estos combustibles también permiten que en algunas áreas rurales, sobre todo el transporte de mercancías, pueda abaratarse. El objetivo siguiente es diseñar los mecanismos de protección social para las personas más pobres y también de protección para que los precios de ciertos ítems elementales como el servicio público, por ejemplo el transporte público urbano, no se vean modificados en caso de que el petróleo se incremente. Hoy por hoy no se observa un incremento sustancial del precio del petróleo, pero es un mercado que tiene su volatilidad y merece un análisis desde ese punto de vista. Así que hoy tenemos un beneficio para el consumidor alivia el peso de su carga viendo un beneficio directo, y nos permite además modernizar todo el sistema para dar más competitividad, más competencia, mejorar los combustibles a futuro. Señor ministro, si bien es cierto se va a cuidar el bolsillo de los pobres que usamos el transporte urbano, ¿en qué condiciones quedarían taxis, transporte urbano y transporte de carga pesada en el momento en que suba el petróleo? Porque la tendencia es a subir. Bueno, nosotros vemos una tendencia estabilizada durante este año. Creo que anticiparse a un escenario de esa naturaleza es difícil de prever, porque el precio del petróleo no muestra señales sino de recuperación hasta los niveles que estamos durante este año.
Y lo que tiene que suceder hacia adelante es que estos precios de los servicios que se prestan a la ciudadanía se mantengan en favor de los ciudadanos. Aquí hay una cosa muy importante que es el beneficiario del subsidio. El beneficiario del subsidio no puede ser en la medida en que el subsidio esté en el precio del combustible, se beneficia el pobre como el rico. En la medida en que el subsidio esté destinado a la persona, podemos focalizar de mejor manera, es decir, una persona de altos ingresos tiene que pagar el combustible que tiene que pagar, como funciona en cualquier país del mundo, y una persona pobre recibirá una compensación en caso de que exista algún incremento de precios. Esos son los instrumentos que se están trabajando este momento con los ministerios de Inclusión Económica y Social y con el Ministerio de Energía, y que serán anunciados más adelante con mayor exactitud. Pero habíamos escuchado, señor ministro, que si afectaba al transporte pesado y al transporte urbano, el Estado iba a subvencionar esa parte de combustible. ¿Qué hay de verdad de eso? No, es que el combustible, eso es justamente lo que le decía, ¿no? El combustible por sí mismo no es lo ideal que se subvencione, sino que se subvencione o la actividad o la persona, porque el hecho de mantener una subvención al combustible per se hace que se genere una distorsión de precios muy grande que alimenta el contrabando. Lo que está trabajando en este momento los ministerios de Obras Públicas, de Energía, de Inclusión Económica y Social, es en el diseño de esos instrumentos que permitan garantizar que no se vean afectadas esas actividades. Pero el subsidio como tal al combustible, más que a la persona beneficiaria o más que a la actividad que se necesita beneficiar, es un mecanismo que distorsiona mucho y que favorece a el contrabando y a las actividades ilegales. ¿Qué logramos, qué ganamos con la liberación de la adquisición? Como última pregunta, señor ministro, como la liberación de la adquisición de los derivados del petróleo a las compañías privadas. Sí, básicamente se gana, por un lado, competencia, y cuando hay más competencia el consumidor se beneficia, no solo en términos de precio, pero también en términos de calidad. Y cuando uno mejora la calidad del combustible, mejora el rendimiento de los vehículos, disminuye el costo en repuestos y mejora también las condiciones o disminuye las condiciones de contaminación que puede generar un determinado vehículo o un determinado combustible. Así que los beneficios son múltiples, las externalidades son positivas porque la mayor competencia hacer que se busque el mejor combustible al menor precio, que también las estaciones de servicio puedan modernizarse de acuerdo a esas condiciones, y yo creo que es una gran oportunidad para el país para ir saliendo de una gran distorsión económica que ha estado vigente por muchos años en el Ecuador. Señor ministro, le agradecemos mucho, 8:29, y lo dejamos con las últimas palabras. Muchas gracias, Vicente. Solamente mencionar que la situación económica del país es una situación compleja por esta caída del precio del petróleo, por la caída de recaudación, por el propio confinamiento. Como gobierno estamos haciendo el mayor esfuerzo para garantizar que las personas y las empresas, MIPYME sobre todo, tengan oportunidades en el futuro, que va a ser un año complejo para absolutamente toda la economía. Tenemos que prepararnos para un año duro, pero estoy seguro que con un principio básico y elemental de unidad y de amor por el país podemos salir adelante. Debemos evitar como ecuatorianos caer en el lugar común, en la crítica sin fundamento, tener un debate que nos permita encontrar soluciones más que encontrar responsables o tratar de encontrar responsables cuando estamos enfrentando un virus que ningún país del mundo, ninguna persona preveía en sus análisis políticos, sociales, económicos. Así que es el momento de la unidad, de ver el país con esperanza y futuro, pero también con un esfuerzo de por medio que vamos a tener que hacerlo todos los ecuatorianos.